Marchas en todo el país, también el Polo Obrero se ha movilizado durante estas jornadas, por eso que ya estamos en comunicación con Pablo Amarillo, referente del Polo Obrero en Entre Ríos. Bienvenido y muchas gracias por esta comunicación. Buenas noches. Hola, buenas noches para ustedes. Como bien están diciendo, se definió hace un rato, hace 2 horas aproximadamente, un acampe en Plaza de Mayo, porque bueno, es evidente que el nuevo ministro Massa no tiene como prioridad a la mitad del país, que es la que vive bajo la línea de la pobreza. Anunció que se va a reunir con la sociedad rural. Se ha reunido con representantes del sector financiero, ha ubicado en el ministerio a distintos representantes de sectores patronales, a representantes de la Unión Industrial, a Bailo de acá de la provincia. Ahora, con las organizaciones que agrupan y que en sus reclamos plantean las necesidades más urgentes de la mitad o casi la mitad de la población, que es la que está bajo la línea de la pobreza, no se ha querido reunir. Por eso se definió la acampe ahora en Plaza de Mayo, como continuidad de las movilizaciones que hubo hoy en todas las provincias del país y diría que en casi todas las ciudades importantes del país. Pablo, ¿qué medidas espera el sector? Mira, la unidad piquetera ha entregado, ya cuando estaba el ministro Arroyo, un plan bien clarito con un relevamiento de una serie de necesidades en cientos de barrios que había en el país donde estaban las organizaciones, necesidades de los barrios que tienen que ver con servicios públicos, con construcción de vivienda, cloaca, calle y demás, entendiendo que eso podía generar mediante la obra pública, bueno, la creación de trabajo genuino, que es el reclamo histórico desde hace 30 años de las organizaciones desocupadas. Sobre ese plan que se presentó en su momento no hubo ninguna respuesta. No hay ninguna política de empleo, no hay ninguna intención, porque habiendo una política de ajuste lo que va a hacer es profundizarse la desocupación. Entonces lo del trabajo genuino, que todos se llenan hablando la boca, acá la verdad que no hay trabajo genuino. Es más, lo que aumenta, aunque ellos dan otros índices, lo que uno ve en la realidad es que no hay un aumento del empleo. Empresas alimenticias aumentan los precios todos los días. Ayer se supo que una de las principales empresas alimenticias del país ganó en el último trimestre 5.100 millones de pesos, pero claro, a costa del aumento, lo que genera una profundización del hambre, y frente a eso el gobierno no da respuesta. Y bueno, y es muy deficitaria la asistencia alimentaria en un momento donde por el aumento de precios de los alimentos más son las personas que asisten a los merenderos y comedores de las organizaciones como el Polo Obrero. Bueno, es cuando el gobierno, en nuestro caso, hemos recibido la mitad de mercadería, bueno, lo que genera una situación de mucha urgencia. Por otro lado, tenemos millones de desocupados que no tienen ningún ingreso, más que la changa que puedan hacer, que con el ajuste que hay, changas son cada vez más, y no están a ver programas por trabajo. Entonces son una serie de reclamos muy urgentes a los que evidentemente el gobierno no está dando ningún tipo de respuesta y ni siquiera se quiere reunir con los representantes de las organizaciones de desocupados, y por eso se definió un acampe hace 2 horas en Plaza de Mayo. Sí, acampe que además se ha anunciado que se va a desalojar, por lo tanto la atención también se está dando en estos momentos en ese lugar debido a que actuarían fuerzas de Ciudad de Buenos Aires para el desalojo. Habrá que ver cómo sigue todo eso. Hace un instante recién leíamos uno de los tuits del actual ministro de Economía que hablaba de aumentos para jubilados, para asignación universal por hijo y por embarazo. ¿Cómo toman ustedes esos anuncios en este contexto donde ustedes están reclamando respuestas más eficientes o más concretas en torno a los sectores más necesitados? ¿Qué lectura hacen o cómo ven ese tipo de anuncios efectuados por el gobierno nacional? Primero quiero aclarar que me parece engañoso, porque están hablando de una jubilación mínima de 50.000 pesos, pero cuando uno ve los porcentajes, en realidad se llega a los 50.000 con el bono de 7.000 pesos. O sea que es engañoso porque no se estaría incorporando al haber jubilatorio, digamos, porque son bonos justamente. Entonces la mínima no llegaría a 50.000 pesos. Entiendo por los pocos anuncios que se vieron y por la poca claridad que hay, que primero partimos de una falacia, de una mentira, y engaño a la gente de que la mínima llegaría a 50.000 pesos. Mirá, en realidad este bono intenta reparar la misma política del gobierno, porque no nos olvidemos que fue Alberto Fernández, antes que exista la pandemia, que reformó la ley de movilidad jubilatoria para que los jubilados jamás empaten la inflación. Bueno, eso con el avance de la inflación que ha habido, obviamente que ha dejado a los jubilados que han aportado 35 años en la indigencia. Eso nosotros no lo aceptamos. Hemos venido reclamando. Hoy puntualmente en Concepción del Uruguay el Polo Obrero se movilizó con docentes y también con jubilados. Bueno,
de alguna manera un paliativo que dan frente al fracaso, a su propia política, que es la de liquidar el ANSES y liquidar a los jubilados. Por otro lado, no hay anuncio de ningún tipo para todo el sector de los trabajadores precarizados, informales y desocupados, que son más de la mitad de la población económicamente activa de nuestro país. Y lo que vos me estás diciendo de que van a desalojar el ACAMPE demuestra de que este gobierno no tiene ninguna política para resolver los problemas de todo este sector de compañeros precarizados y desocupados, y por eso apelan a la represión. ¿Qué es lo que ellos decían cuando estaba Macri? El ajuste pasa con represión. Eso valía para Macri y vale para este gobierno que se dice nacional y popular y tiene unos índices de pobreza que son catastróficos, digamos, y por eso quieren avanzar con la represión, porque no es su política resolver el problema del hambre ni de la falta de trabajo, y por eso vamos a seguir en la calle luchando. Pablo Amarillo, de Polo Obrero en Entre Ríos, muchísimas gracias por esta entrevista. Hasta luego. Bueno, muchas gracias. Para decir lo final, necesitamos que la CGT y las centrales dejen de cuidar a los gobiernos, porque los sindicatos son para cuidar al que trabaja. Entonces necesitamos un plan de lucha y un paro nacional, porque la situación es insostenible. Gracias, ahora sí. Hasta luego. Muchas gracias. Nosotros ahora hablamos de